es importante aclararle a la ciudadanía, porque la ciudadanía escucha, ya se ha pedido la detención preliminar, entonces ahorita los van a detener, ya deben de estar en sus casas, ya la policía, la fiscalía. ¿Qué significa que la Procuraduría solicite a la fiscalía esta detención? Es un pedido que hace la defensa del Estado a la fiscalía para que la fiscalía a su vez lo solicite a un juez de tutela. Y el juez de tutela es el que tiene que decidir si efectivamente se justifica o no se justifica una detención preliminar que solamente tiene un máximo de 10 días, que es una detención, digamos, en una dependencia policial, con la finalidad de indagar qué cosa es lo que está pasando. Porque estamos en una etapa preliminar, ni siquiera en una investigación preparatoria. Estamos, de acuerdo a las normas procesales, la Fiscalía solamente está indagando, todavía no está propiamente investigando. Entonces este pedido de la Fiscalía, o mejor dicho, este pedido de la Procuraduría, tiene que ser resuelto en última instancia por un juez, y es el que va a disponer si efectivamente procede o no procede una detención preliminar en los términos que lo estoy señalando. En cuanto a las personas que han sido ministras, ello es competencia de la Comisión Permanente del Congreso, y evidentemente, como usted acaba de manifestar, esto está inmerso dentro del antejuicio. Y me parece que ha sido un error estratégico por parte de la Procuraduría, porque una noticia de esta naturaleza implica, pues, atrae la atención, prevenir, definitivamente. Claro, y estas personas o estas instituciones estarán, pues, coordinando para los fines de poder esconder documentos, hacer desaparecer indicios, pruebas, porque lo ideal hubiera sido que en el caso que hubiera una detención preliminar proveniera de una iniciativa de la Fiscalía, eso, ¿no? Y esto se manejara de forma reservada para que en forma sorpresiva se procediera en los términos como se está explicando, ¿no? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la detención preliminar es justamente para que se hagan algunas diligencias indagatorias, ¿no? Justamente para que no haya peligro de obstaculización de los personajes principales o de los protagonistas de estas diligencias, ¿no es cierto? Que serían estos personajes a los que se les detiene preliminarmente. Pero esas son de las indagaciones y de las diligencias que debe hacer la Fiscalía. Y por eso es la Fiscalía la que solicita esto al juzgado para decir, oigan, yo tengo que hacer este allanamiento, yo tengo que hacer esta diligencia, y a mí me interesa que el personaje, el protagonista de esto, esté detenido para que no haya ningún problema de obstaculización. ¿No es cierto? Esa es la idea. Claro, y además, ¿de dónde proviene esta iniciativa? Del Ejecutivo. Porque la Procuraduría depende, pues, del Ejecutivo, y esto podría ser interpretado también como un aviso, propuesta para distraer un poco la opinión pública y hacer pensar o creer que hay un interés disciplinado para investigar y responder. Pero como vuelvo a manifestar, esto es solamente un pedido que en los términos como se ha planteado ya debe haber puesto en buen recaudo a todos los indagados, y deben estar desapareciendo las pruebas, coordinando entre ellos, con lo cual ya había perdido sentido una detención preliminar, porque estas tienen que ser, como se ha hecho en otras oportunidades, de manera sorpresiva, ¿no? Ahora es entendible también que... Incluir a las Sí, disculpe. No, te decía que ya la Fiscalía de Anticorrupción sí ha hecho presencia en los locales en los cuales están realizándose estas pruebas, que es la Universidad Cayetano Heredia, pero de lo que he entendido no ha sido propiamente un allanamiento o una incautación de discos duros, de documentación, sino solamente han hecho una especie de inspección, ¿no? Exacto, una revisión, digamos, de los documentos, pero sin incautarlos. Ahora, si es que la Fiscalía hubiese determinado que era necesaria la detención preliminar, ¿ya lo hubiesen hecho o no? Sí, ya lo hubiesen hecho, y además lo hubieran hecho de manera sorpresiva, porque en este caso la sorpresa es el éxito, digamos, de una gestión de esta naturaleza,
que además tiene un plazo perentorio, ¿no? Aunque en el caso de Vizcarra hay una investigación preliminar que ya dura varios años, ¿no? Entonces, mientras no se formalice una investigación preparatoria, estamos en una etapa, digamos, de indagaciones, de especulación, estamos reuniendo elementos para poder sustentar una investigación preparatoria. Y en el caso de las ex ministras, como manifestaba, esto depende del Congreso de la República, que es un escenario totalmente distinto y diferente, aunque ya la Fiscalía Suprema sí ha iniciado también una etapa de indagaciones. Pero yo creo que lo más importante son dos temas, ¿no? El primero es que se debe investigar no por los delitos que se ha señalado, sino por el delito de colusión. No por negociación incompatible. No, el delito de colusión es una investigación sobre un proceso de negociación turbia en la que se ha negociado un contrato y además tiene una pena hasta de 15 años y por otro lado debería haberse recurrido a la ley que, digamos, está hecha para el crimen organizado. Entonces, estas indagaciones que se están haciendo en estas dos instancias tienen esas peculiaridades y esas limitaciones. Y lo segundo que quería manifestar es que el Estado debería propiciar la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, quien puede quedar exento de responsabilidad penal es el que tiene la primacía o la premisa de la información. Y como acá hay un cúmulo de personas administrativas que han estado operando de manera jerárquica, esa gente tiene información desde adentro de la estructura y la colaboración eficaz debería ser una herramienta fundamental. Y el tercer tema que también quería manifestar es el tema de las defensas. Como son funcionarios públicos, el Estado le va a pagar a los abogados, lo cual me parece una paradoja, sí, ¿no? Porque ¿cómo entender que funcionarios públicos que están siendo procesados e investigados, el Estado, o sea, todos los peruanos terminemos pagándole la defensa? No, y además termina siendo el Estado contra el Estado, ¿no? Porque van a ser defensores del Estado contra defensores del Estado. Así es. No, entonces no hay que perder perspectiva de cómo se están manejando estas acciones de parte del Ministerio Público, porque muchas veces se confunde a la opinión pública, se crean falsas expectativas. Exacto. Y como ya hemos visto en casos anteriores, ¿no? Esto va con el paso del tiempo y ante la magnitud de los acontecimientos, la gente se olvida porque además todos estamos desesperados frente a la pandemia. Claro. Pero como vuelvo a insistir, acá debería investigarse por colusión. Eso, doctor, la investigación por colusión abarca a todos aquellos funcionarios que hayan accedido a la vacuna o todos aquellos que tenían algo que ver con la negociación. Es decir, estamos hablando del presidente Vizcarra, tenía que ver con las negociaciones con los laboratorios. La ex ministra de Salud también. Y todo este equipo multisectorial que tenía que ver con las negociaciones también. Pero los otros que se vacunaron también pueden entrar dentro de esto y ya no entrarían. Lo que pasa es que una investigación tiene diferentes áreas en las cuales se desenvuelve. Pero acá lo más importante, porque siempre la soga se rompe por el lado más débil, ¿no? Acá es ir a la cabeza, a los que estaban en capacidad de poder tomar estas decisiones. El presidente de la República, los ministros. Por supuesto, y todo su periferia, porque han habido asesores, funcionarios de la Cancillería, ¿no? Y qué otras cosas más, cómo se están manejando, sin perjuicio también de las responsabilidades penales para aquellos que se vacunaron en los términos, porque la vacuna pues, se utilizaba como una cortesía, que es una forma de corrupción. Entonces yo aseguraba el éxito de la gestión comprándome a todos con la vacuna, pero quien tomaba las decisiones era Vizcarra y todo su entorno. Y además en un momento pues de un drama histórico que vive el Perú y el mundo, lo cual es deplorable y execrable de todo punto de vista. Entonces la investigación debería centrarse en la forma y la manera como se negoció este contrato y cómo se sigue negociando, porque el proceso todavía continúa. A pesar del drama que vive el país, se sigue negociando
se sigue cerrando la negociación. Sí. ¿Qué responsabilidad puede tener, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud y DIGEMIT con respecto al ingreso de este grupo de vacunas al país? Porque es a través de ellos que pueden ingresar al país este grupo de vacunas que claramente no era para la investigación para los voluntarios, sino era un grupo de vacunas para poder ser inoculadas a aquellos que supuestamente tenían algo que ver con el estudio y que terminó en invitados en funcionarios públicos. Hoy en día sabemos, porque la presidenta del Consejo de Ministros ya dijo que fue la Cancillería la que solicitó que ingresen 2.000 vacunas y fue la Embajada China la que solicitó que ingresen 1.200 vacunas. ¿Qué responsabilidad tiene el INC y entonces el MINSA y también DIGEMIT sobre esto? Mira, acá hay varios niveles de responsabilidad. Exitosa. El primer nivel es para los autores, los que participaron directamente en la comisión de estos ilícitos penales en los términos de lo que significa el delito de corrupción. En segundo lugar están los cómplices. Los cómplices no es los que han participado en el proceso de negociación, sino aquellos que con su participación hicieron posible, hicieron factible que los autores directos cometieran este tipo de delitos. Entonces, en ese segundo entorno están todos estos administrativos, administrativos entre comillas, que se requería su participación en su decisión para darle todo un matiz y una apariencia de legalidad y de legitimidad, porque las normas así lo exigen, a este proceso de contratación. Y en tercer lugar están los instigadores, es decir, aquellos que no han sido autores y no son cómplices, pero con su actitud, con su voluntad, hicieron posible que esto sucediera. Entonces, dentro de esta pirámide de diferentes niveles de responsabilidad, había que ir ubicando a todos estos funcionarios y también a las personas civiles, porque acá no solamente se trata de investigar a funcionarios, acá también se ha hecho dispendio, abuso de los recursos del Estado. Entonces, aquellos civiles que no teniendo condición de funcionario que se vieron favorecidos, tendrían condición de cómplice, y el cómplice o instigador tiene la misma responsabilidad penal que el autor. Incluso a niveles de tentativa, es decir, no se requeriría que se hubieran vacunado, sino el solo intento de querer vacunarse bajo esas condiciones también lo subsume en el plano de la responsabilidad penal. Estamos hablando, por ejemplo, de los famosos consultores que se vacunaron, como la ex ministra Patricia García, como Alejandro Aguinaga, doctor también. ¿Estos personajes podrían ser como cómplices o instigadores? Cómplices, son cómplices. Son cómplices y deben ser parte de esta investigación. Ahora, sí, dígame. Es importantísimo tampoco, o mejor dicho, no perder perspectiva, porque esta primera lista de personajes que se vacunaron es una lista distractiva, es una lista trucha en la que se están poniendo nombres para distraer a la opinión pública, pero la verdadera lista es esa lista que está escondida, es esa lista que me imagino que en cualquier momento va a ser de conocimiento público para ver si han habido de por medio pues funcionarios, periodistas, empresarios, no sé qué tanta cantidad de personas pueden haber intervenido a ese nivel tan alto para verse favorecidos, porque las líneas directrices de la organización, de la estructura en torno a la negociación, partían desde el mismo Vizcarra como presidente de la República y de ahí chorreaba hacia abajo dependiendo de la importancia del interés o el interés que estuviera de por medio. Un proceso judicial como este, un proceso penal como este, ¿puede afectar las negociaciones con la misma Sinopharm o con otros laboratorios para la adquisición de vacunas para la población? Mira, el desprestigio que actualmente vive el Perú en el plano internacional es un hecho deplorable, ¿no? Porque es un país
que simboliza la corrupción, la cleptocracia y todo lo que significa la corrupción en las altas esferas del poder. Pero estas negociaciones tienen que partir de la premisa de que tienen que ser absolutamente transparentes. Y acá lo que ha primado es el secreto, la confidencialidad. Las razones tendrán que explicarlos. Pero claro, al final de cuentas, quienes pagan los platos rotos somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos padeciendo la pandemia, los que no tenemos recursos económicos para poder asistirnos clínicamente. Vemos kilómetros de colas de vehículos en busca de un balón de oxígeno. ¿Cómo entender, no, que se haya despilfarrado tal cantidad de recursos económicos con ese proyecto, ese programa de Reactiva Perú, cuando se pudieron haber comprado cientos de plantas de oxigenación, miles de vacunas, ¿no? Sin embargo, vemos esta forma inescrupulosa, despiadada, cómo se manipuló los recursos del Estado desde las altas esferas del poder económico, político, financiero, para favorecer a personas que tienen recursos económicos en desmedro de millones de peruanos. Sí, es Entonces, lo que estamos esto es una estructura criminal, política, administrativa, pública, que ha planteado todo un esquema de corrupción en los términos como lo estoy explicando. Sí, desgraciadamente, estos casos de corrupción, como lo ha sido el caso de Odebrecht, toman años. Hay procesos que recién van a entrar a la acusación fiscal después de 3 o 4 años. Entonces, ¿cómo explicarle al ciudadano, no, que estos procesos de última instancia terminan en el olvido? Yo creo que todavía no sabemos a ciencia cierta toda la maledicencia de este proceso de negociación que, como vuelvo a repetir, ha puesto en tela de juicio no solamente la seguridad pública, sino la misma seguridad del país, del Estado, como proyecto político, ¿no? Exacto, exacto. Y vamos a verlo en los resultados de las negociaciones y en los resultados de la imagen de cómo queda no solamente el Perú como Estado, sino también como comunidad científica frente a las comunidades internacionales.